El crepúsculo azul oscuro caía sobre la pequeña ciudad mexicana de San Miguel de Allende. Las calles se sumían poco a poco en la oscuridad, y solo unas escasas farolas iluminaban el camino a casa de quienes llegaban tarde al trabajo. Valeria Ortega se apresuró a terminar los últimos asuntos en el salón de belleza y se apresuró a volver a casa. Sabía que solo llegaba 20 minutos tarde, pero era suficiente para provocar la ira de Ernesto. La gran mansión blanca a las afueras de la ciudad parecía un sueño hecho realidad. Los muros cubiertos de hiedra, el cuidado jardín, las estatuas de mármol, todo indicaba la riqueza de los propietarios. Pero detrás de la hermosa fachada había una realidad diferente que solo Valeria conocía. Abrió sigilosamente la puerta principal y trató de deslizarse sin hacer ruido hasta el cuarto de baño para arreglarse antes de reunirse con su marido. Sin embargo, sus planes no estaban destinados a llegar a buen puerto. Ernesto Maldonado estaba sentado en el salón con un vaso de whisky en la mano. Sus ojos oscuros registraron al instante la aparición de su esposa, y una mueca de desagrado apareció en su rostro impecablemente apuesto. «¿Qué hora es?», preguntó con voz aparentemente tranquila. Valeria sintió que el corazón le latía más deprisa. «Lo siento, teníamos nuestro último cliente, no pude irme antes», dijo ella con culpabilidad sin levantar la vista. Ernesto dejó lentamente el vaso sobre la mesa y se levantó de la silla. Era un hombre alto y de complexión atlética, y ahora, imponiéndose sobre la frágil Valeria, parecía aún más amenazador. «Llegas 35 minutos tarde», dijo, mirando desafiante su caro reloj de pulsera. «¿Y esperas que me crea una historia sobre una clienta sorpresa? ¿Quién es? ¿Cómo se llama?». «Era la señora Romero», respondió Valeria rápidamente. «Es clienta habitual de nuestro salón». «Señora Romero», repitió Ernesto burlonamente. «¿Y qué era tan urgente para la señora Romero que mi mujer no pudo llegar a casa a tiempo para preparar la cena a su marido?». Valeria trató de encontrar las palabras para responder, pero Ernesto no le dio esa oportunidad. Le agarró la barbilla bruscamente, obligándola a levantar la cabeza y mirarle a los ojos. «Trabajo todo el día para proporcionarte esta vida», siseó, acercando su rostro al de ella. «Y tú no puedes cumplir con el deber básico de cualquier mujer de estar en casa y cuidar de tu marido. ¿Qué haces todo el día en este salón? ¿Pintarte las uñas y cotillear con las mismas gallinas de cabeza hueca?». «Ernesto, por favor», dijo Valeria en voz baja, sintiendo los dedos de su marido clavándose dolorosamente en su piel. «Realmente necesitaba terminar mi trabajo. Ahora haré la cena rápidamente». «No lo entiendes, ¿verdad?». Ernesto le soltó la barbilla y dio un paso atrás. «No se trata de cenar, se trata de respeto. Pero ¿cómo sabes lo que es el respeto? Creciste pobre, tu madre era una vulgar señora de la limpieza. Tienes suerte de que te prestara atención y te sacara de la inmundicia en la que vivías». Valeria permaneció en silencio, sabiendo que cualquier palabra que dijera ahora solo empeoraría las cosas. Bajó los ojos, tratando de ocultar las lágrimas que empezaban a llenarlos. «Mírate», dijo Ernesto despectivamente, mirándola de pies a cabeza. «Ropa desaliñada, pelo revuelto. ¿Crees que disfruto viendo a una mujer así a mi alrededor? Me merezco algo mejor». «Me arreglaré», dijo Valeria en voz baja, aún sin levantar la vista. «Sí, me compensarás», confirmó Ernesto amenazadoramente. «Ahora vete a preparar la cena. No tengo tiempo para tus excusas». La mañana era gris y lluviosa, como si la propia naturaleza reflejara el estado interior de Valeria. Se levantó antes que su marido, preparó rápidamente el desayuno y lo dejó sobre la mesa. Ernesto seguía durmiendo, y ella se alegró de poder salir hacia el trabajo sin cruzarse con él. El salón de belleza Estrella donde trabajaba Valeria estaba situado en el centro de la ciudad.
Era un lugar pequeño pero acogedor donde se sentía relativamente segura. Aquí, entre los olores de los esmaltes de uñas y el suave zumbido de los secadores de pelo, podía olvidarse por un rato de su vida en casa. Buenos días, Vale. Marisol Vega, su colega y única amiga de verdad, la saludó alegremente. Marisol era todo lo contrario de Valery, bulliciosa, enérgica, siempre dispuesta a decir lo que pensaba. Llevaba 15 años trabajando como manicura y conocía a todo el mundo en la ciudad. Buenos días, respondió Valeria en voz baja, colgando la chaqueta en el gancho. Marisol miró atentamente a su amiga y frunció el ceño. ¿Qué te pasa? Tienes los ojos rojos. Nada, es que no he dormido bien, respondió Valeria rápidamente, desviando la mirada. Mientes, afirmó Marisol con rotundidad. Te conozco desde hace 10 años. Es él otra vez, ¿no? ¿Qué pasa esta vez? Valeria suspiró. Marisol era una de las pocas personas que sabía la verdad sobre su vida familiar, aunque ni siquiera a ella Valeria se lo contaba todo. Anoche llegué tarde a casa, dijo en voz baja. Solo unos minutos, pero él... Ese bruto, siseó Marisol. Te mereces algo mejor, Vale. ¿Por qué no lo dejas? No lo entiendes, negó Valerie con la cabeza. No es tan sencillo. ¿Qué hay que entender? Te intimida, te humilla, controla todos tus movimientos. Eso no es amor, es tiranía. Valeria quiso replicar algo, pero en ese momento entró en el salón el primer cliente del día, y hubo que interrumpir la conversación. Valeria incluso se alegró de ello. No quería explicarle a Marisol por qué no podía dejar a Ernesto. Había muchas razones. Miedo a quedarse en la indigencia, miedo a la ira de él, vergüenza ante la sociedad por el fracaso de su matrimonio y, sobre todo, un sentimiento muy arraigado de no merecer nada mejor. El día en el salón pasó rápido. Valeria hacía su trabajo con diligencia, haciendo la manicura a sus clientas e intentando sonreír cuando era necesario. Ninguno de los visitantes se imaginaba lo que había detrás de su máscara profesional. Todas las mujeres que se sentaban en su silla solo veían a una maestra pulcra y educada que hacía su trabajo en silencio, entablando conversación solo de vez en cuando. Al final del día, se sentía emocionalmente agotada. Fingir ser feliz era más difícil que hacer el trabajo físico más duro. Pero era necesario volver a casa, y sabía que allí le esperaba un nuevo reto. Cuando Valeria entró en casa, lo primero que oyó fue una sonora carcajada procedente del salón. La voz de mujer que habría reconocido entre mil pertenecía a Carmela Maldonado, la madre de Ernesto. «Ah, ahí está nuestra niña bonita», dijo Carmela burlonamente cuando Valeria entró en el salón. «¿Qué tal el día? ¿Te has pintado muchas uñas?» Valeria apretó los dientes, intentando no reaccionar ante la evidente provocación. «Hola, señora Maldonado», dijo cortésmente. «Ha sido un día normal. ¿Cómo le va?» «Oh, me va excelente», sonrió Carmela, intercambiando una mirada con su hijo. «Ernesto y yo hablábamos de que trabajas demasiado para una mujer de tu talla. La esposa de un hombre de tanto éxito no debería pasarse el día inclinada sobre las manos de alguna mujer». «Me gusta mi trabajo», contestó Valeria en voz baja, sintiendo cada músculo de su cuerpo tenso. «¿Trabajo?» Carmela se rió. «Llamarlo trabajo es una palabra demasiado fuerte. El verdadero trabajo lo hace mi hijo, que te proporciona esta vida de lujo, y lo que tú haces es un pasatiempo que te distrae de tus obligaciones directas». Ernesto se recostó en su silla, observando este intercambio de comentarios con una leve sonrisa en los labios. Estaba claro que disfrutaba de la situación, sin intención de interferir ni de defender a su mujer. «Yo haré la cena», dijo Valeria, tratando de controlar la voz. «Tómate tu tiempo». Carmela hizo un gesto con la mano. «Yo me quedaré a cenar y Ernesto y yo aún no hemos terminado nuestra conversación.
Por ahora puedes ocuparte de tus asuntos. Lo dijo en un tono como si Valeria no fuera la dueña de la casa, sino una sirvienta a la que se le daban órdenes. Sintió que la ira se apoderaba de su interior, pero los años que llevaba con Ernesto le habían enseñado a reprimir sus emociones. Valeria subió al dormitorio, se cambió de ropa y empezó a preparar la cena. Intentó no escuchar la conversación del salón, pero algunas frases llegaban a sus oídos. «Nunca será digna de ti», decía Carmela. «Te lo advertí cuando decidiste casarte con ella. Mírala, sin educación, sin modales, sin contactos. ¿De qué puede servirte en tu posición?» «Mamá, sé lo que hago», replicó Ernesto con una ligera irritación en la voz. «¿Lo sabes? Entonces, ¿por qué sigues dejándola trabajar en ese miserable salón? ¿Qué pensará la gente? ¿Que la mujer de Ernesto Maldonado tiene que trabajar para ganarse la vida porque su marido no puede mantenerla?» No era la primera vez que Valeria oía hablar así. Carmela nunca ocultaba su actitud hacia su nuera, considerándola indigna de su hijo. A los ojos de su suegra, Valeria no era más que un hermoso juguete que debía conocer su lugar y no interferir en los ambiciosos planes de Ernesto. La cena transcurrió en el mismo ambiente tenso. Carmela no perdía ocasión de hacer un comentario mordaz sobre Valeria, mientras Ernesto apoyaba a su madre o se limitaba a observar en silencio sus ataques verbales. «¿Te has dado cuenta de lo gorda que ha engordado nuestra Valeria?», preguntó Carmela sorbiendo vino de su copa. «Está claro que este salón no le hace ningún bien, sentada todo el día comiendo dulces con sus colegas». «Yo no como dulces en el trabajo», dijo Valeria en voz baja. «Ah, también te muerde». Carmela fingió sorpresa. «Ernesto, ¿te has enterado? Tu mujer se cree con derecho a llevarme la contraria». «Mamá tiene razón, Valeria», dijo Ernesto con frialdad. «Efectivamente, has engordado en los últimos meses. Es inaceptable para la esposa de un hombre de mi posición». Valeria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No había engordado ni un gramo, al contrario, el estrés constante le había hecho perder el apetito y adelgazar tanto que la ropa empezaba a colgarle. «¿Ves cómo está reaccionando?», continuó Carmela. «Ni una pizca de autocrítica. Esta gente de clase baja nunca sabe aceptar una crítica constructiva. Enseguida se ofenden y se ponen a llorar». «Yo no pertenezco a los estratos más bajos de la sociedad», dijo de pronto Valeria, sorprendida de su propio atrevimiento. «Puede que mi familia no sea tan rica como la tuya, pero siempre hemos sido gente honrada y decente». Por un momento se hizo el silencio en la habitación. Carmela parecía herida. Ernesto apartó lentamente el tenedor y miró a su mujer con una expresión que le produjo un escalofrío. «¿Has llamado mentirosa y ladrona a mi madre?», preguntó en voz baja. «No, solo quería decir que…». No le dio tiempo a terminar la frase. La mano de Ernesto se levantó a la velocidad del rayo y el sonido de una bofetada se extendió por toda la habitación. Valeria sintió un dolor agudo en la mejilla y el sabor de la sangre en la boca. «Nunca», dijo Ernesto con claridad, enunciando cada palabra en sílabas. «No te atrevas a hablarle así a mi madre. ¿Me entiendes?». Valeria asintió en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Carmela observó la escena con evidente satisfacción. «Así es como hay que tratarlos», le dijo a su hijo. «Tu padre, que en paz descanse, siempre decía que una mujer debe conocer su lugar. Es una pena que tengas que recordárselo a tu mujer». El resto de la cena transcurrió en silencio. Valeria terminó mecánicamente su ración, incapaz de saborear la comida. Recogió la mesa, fregó los platos y subió al dormitorio, dejando a Ernesto y Carmela en el salón. Tumbada en la cama, lloró en silencio, apretándose la mano contra la mejilla encendida. A la mañana siguiente, Valeria se despertó con dolor de cabeza y los ojos hinchados de lágrimas.
Ernesto ya se había marchado a trabajar, dejando una nota en la mesa de la cocina en la que le pedía que preparase ciertos platos para su regreso. Ella realizó mecánicamente sus tareas matutinas y se dirigió al salón. Marisol se dio cuenta enseguida del estado de su amiga y la llevó a un rincón apartado del salón, lejos de los oídos de los clientes. ¿Qué ha hecho esta vez?, preguntó sin rodeos, escrutando el rostro de Valeria. Nada. Valeria intentó sonreír, pero sus labios no la obedecieron. No me mientas, dijo Marisol enfadada. Tienes un moratón en la mejilla. Te ha pegado, ¿verdad? Valeria asintió en silencio, incapaz de seguir negando lo evidente. Vale, esto tiene que acabar, dijo Marisol con firmeza, cogiendo las manos de su amiga. Tienes que alejarte de él antes de que te mate. ¿Dónde voy a ir? Valeria sonrió amargamente. No tengo dinero, ni casa propia. Todo lo que tengo es un trabajo en este salón que apenas me permitirá alquilar una habitación en el barrio más pobre de la ciudad. Podrías quedarte en mi casa, sugirió Marisol. Mi casa no es tan grande como la tuya, pero hay sitio de sobra para ti. ¿Y luego qué? Ernesto me encontrará. No sabes de lo que es capaz. Entonces pide el divorcio y acude a la policía para que te proteja. ¿A la policía? Valeria se rió amargamente. El jefe de policía es el mejor amigo de Ernesto. Van juntos de casa todos los meses. ¿Crees que escucharía a una manicura quejándose de su marido rico? Marisol se calló, dándose cuenta de que los argumentos de Valeria tenían fundamento. En pueblos pequeños como el suyo, los ricos solían tener contactos en todas partes, y al hombre corriente le resultaba difícil encontrar justicia. No puedes seguir viviendo así, dijo finalmente. Te matará, si no físicamente, seguro que espiritualmente. Lo sé, respondió Valeria en voz baja. Pero ahora mismo no veo ninguna salida. Todo el día, Valeria trabajó como una autómata, intentando no pensar en la noche anterior ni imaginar lo que le esperaba en casa. Estaba agradecida por los clientes que llegaban uno tras otro, sin dejarle tiempo para pensamientos sombríos. Al final del día se sentía un poco mejor, aunque la perspectiva de volver a casa seguía inquietándola. En casa la esperaba una sorpresa. Ernesto había vuelto antes de lo habitual y estaba de un humor inusualmente bueno. Le dio un beso en la mejilla como si el incidente de ayer nunca hubiera ocurrido y le anunció que iban a cenar a un restaurante. Ernesto reservó la mejor mesa, como siempre. Los camareros se arremolinaron a su alrededor, mostrando sonrisas obsequiosas. Valeria se sentó frente a su marido, aferrando el menú entre las manos e intentando no mostrar su tensión. Ernesto había estado inusualmente amable esta noche, lo que la alarmaba aún más que su habitual rudeza. «Pide lo que quieras, querida», sonrió él, dando un sorbo a su copa de carísimo vino tinto. «Esta noche estoy de buen humor». «¿Ha pasado algo en el trabajo?», preguntó Valeria con cautela, eligiendo el plato menos caro del menú, aunque sabía que a Ernesto no le gustaría. «Sí, se podría decir que sí», asintió él, sonriendo con suficiencia. «He firmado un contrato con una empresa americana. Ahora enviaremos nuestro café a Estados Unidos». «Eso es maravilloso», dijo Valeria con sinceridad. «Enhorabuena». Ernesto asintió favorablemente, dando por sentado el elogio. «Significa que mi negocio está alcanzando un nuevo nivel», continuó. «Lo que significa que nuestras vidas también deben estar a la altura del nuevo estatus». Valeria sintió un escalofrío. Conocía a Ernesto lo suficiente como para saber que detrás de aquellas palabras había algo más que planes para comprar un coche nuevo o reformar la casa. «¿Qué quieres decir?», preguntó, intentando que su voz sonara tranquila. Ernesto dejó el menú a un lado y miró a su mujer detenidamente. «Creo que es hora de que dejes este trabajo de peluquería», dijo en un tono que no permitía objeciones.
La esposa de un empresario de éxito no debería pasarse el día inclinada sobre las manos de otras mujeres. Valeria sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Trabajar en la peluquería era su única salida, el único lugar donde se sentía a salvo del constante escrutinio de Ernesto. «Pero me gusta mi trabajo», dijo en voz baja. «Creo que se me da bastante bien». «No se trata de si te gusta o no», la cortó Ernesto, y había una nota familiar de frialdad en su voz. «Se trata de lo que pensará la gente. Mi madre tiene razón. Parece que no puedo mantener a mi propia esposa». «Nadie pensará eso», intentó objetar Valeria. «Muchas mujeres trabajan, aunque sus maridos ganen mucho dinero». «Muchas, tal vez», convino Ernesto. «Pero no las esposas de los hombres de mi círculo. Carmela dedica su tiempo a obras de caridad, a organizar recepciones, a asistir a exposiciones. Eso es lo que deberías hacer tú también». «Yo no soy Carmela», dijo Valeria, sintiendo que la desesperación se acumulaba en su interior. «No tengo experiencia en organizar recepciones y...» «Puedes aprender», la interrumpió Ernesto. «Mi madre ha aceptado ayudarte. Ella te introducirá en nuestra sociedad, te presentará a la gente adecuada». Valeria reprimió las ganas de reír. Carmela, que la había odiado desde el primer día que la conoció, iba a Vidiuyo. Sería gracioso si no fuera tan amargo. «Ernesto», dijo Valeria, haciendo acopio de todo su valor. «De verdad que no quiero dejar mi trabajo. Es importante para mí». La cara de Ernesto cambió al instante. La máscara de civismo se desprendió, y frente a Valeria estaba de nuevo el hombre que ella había temido. «No lo entiendes», dijo en voz baja, pero con amenaza en la voz. «Esto no es una petición ni una sugerencia. Es una decisión que ya está tomada. A partir del lunes ya no trabajarás en este salón». «Pero...» «Nada de peros», replicó Ernesto. «No voy a discutir esto y menos en público. Vas a renunciar y punto». Valeria se quedó callada, sintiendo que todo su interior se apretaba de desesperanza. Sabía que más discusiones solo empeorarían las cosas. El resto de la cena transcurrió en un tenso silencio, solo interrumpido por breves frases sobre la comida y el servicio. De camino a casa, Valeria se quedó mirando por la ventanilla del coche cómo pasaban las calles de la ciudad. Pensó en lo que tendría que decir a Marisol y a los demás compañeros, en cómo viviría su vida, atrapada entre las cuatro paredes de la casa, completamente a merced de Ernesto y de su madre. En casa, Ernesto, como decidido a acabar definitivamente con ella, anunció que ya había llamado a la dueña del salón y le había comunicado la decisión de Valeria de abandonar. «No tenías derecho», dijo ella en voz baja, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. «Tengo derecho a hacer lo que me parezca», replicó Ernesto con frialdad. «Eres mi mujer y tus actos reflejan mi reputación. Mañana irás allí, recogerás tus cosas y te despedirás de tus compañeros. Eso es todo». La mañana siguiente estaba nublada, con nubes bajas que prometían lluvia. Valeria se despertó con una sensación de pesadez plomiza en todo el cuerpo. Ernesto ya se había marchado, dejando un sobre con dinero y una nota sobre la mesa de la cocina. «Cómprate ropa decente. Esta noche vamos a cenar a casa de los Rodríguez». El salón estrella la recibió con la habitual atmósfera de acogimiento y tranquilidad. Sonaba música tranquila y se percibían los olores familiares de perfumes y cosméticos. Marisol estaba de pie en el mostrador de recepción hojeando el libro de citas y, cuando vio a Valeria, sonrió acogedoramente. «Hola, hoy llegas un poco pronto», comentó. «No tienes tu primer cliente hasta las 10». Valeria respiró hondo, reuniendo fuerzas. «Marisol, tengo que hablar contigo», dijo en voz baja. «Es importante». Algo en su voz hizo recelar a Marisol. Dejó la revista a un lado y miró a su amiga con atención. «¿Pasa algo?» «Lo dejo», dijo Valeria sin rodeos, sabiendo que no tenía sentido andarse con rodeos.
Hoy es mi último día. Marisol la miró incrédula durante unos segundos y luego su rostro se contorsionó de ira. Te obligó a hacerlo, ¿verdad? Ese cabrón... Marisol, por favor, la interrumpió Valeria, mirando a su alrededor. No te pongas así. Esta es mi decisión. ¿Tuya? Preguntó Marisol secamente. Mírame a los ojos y dime qué es lo que quieres para ti. Valeria bajó la mirada, incapaz de soportar la mirada penetrante de su amiga. Eso pensaba yo, dijo Marisol con amargura. Por fin ha decidido doblegarte, primero para aislarte, luego para subyugarte por completo. No lo entiendes, dijo Valeria con cansancio. No tengo elección. Siempre hay elección, objetó Marisol. Puedes alejarte de él, yo te ayudaré. Valeria negó con la cabeza. No, no puedo. No sabes de lo que es capaz. Marisol quiso decir algo, pero en ese momento entró un cliente en el salón y hubo que interrumpir la conversación. Al final del día, cuando el último cliente se había marchado, Marisol cerró la puerta del salón y se volvió hacia Valeria. Es tu última oportunidad, le dijo seriamente. Puedes venir conmigo ahora mismo. Recogeremos tus cosas cuando él no esté en casa. Empezarás una nueva vida. Valeria imaginó esa posibilidad por un momento, una vida sin miedo constante, sin humillaciones, sin tener que obedecer todos los caprichos de Ernesto y Carmela. Pero entonces la realidad se le vino encima. No tenía dinero propio, ni estudios, ni contactos. Ernesto la encontraría y las cosas empeorarían. No puedo, dijo en voz baja. Lo siento, Marisol. No puedo. En casa, lo primero que hizo Valerie fue ir al baño y se quedó bajo la ducha caliente durante un buen rato, dejando que el agua se llevara sus lágrimas y el estrés del día. Sabía que esta noche cenaría con los Rodríguez, una de las familias más poderosas de la ciudad, y tenía que estar perfecta para no disgustar a Ernesto. Salió de la ducha y comenzó a prepararse para la velada. Abriendo su armario, Valeria pasó mucho tiempo eligiendo un vestido, sabiendo que Ernesto evaluaría críticamente cada detalle de su aspecto. Finalmente se decidió por un vestido de noche azul marino que él había aprobado en una ocasión. Se maquilló con cuidado, se peinó y se puso las joyas que Ernesto le había regalado las navidades pasadas. Cuando regresó a casa, Valeria ya estaba totalmente preparada. Ernesto la miró con ojos críticos, pero, para alivio de ella, no encontró ningún motivo de comentario. ¿Lo has dejado?, preguntó, quitándose la chaqueta. Sí, respondió Valeria en voz baja. Hoy era mi último día. Bien, asintió Ernesto. Recuerda que esta noche habrá gente importante en la cena. Compórtate en consecuencia. Por supuesto, respondió Valeria automáticamente, sabiendo lo que se requería de ella: sonreír, estar de acuerdo con lo que dijera su marido y no entablar conversaciones serias. La casa de los Rodríguez era aún más lujosa que la mansión de los Maldonado. Un enorme jardín, iluminado por cientos de pequeñas lámparas, les recibió al llegar. Criados uniformados correteaban alrededor de los invitados, ofreciéndoles bebidas y aperitivos. Valeria se mantuvo cerca de Ernesto, sonriendo y saludando a la gente, a muchos de los cuales veía por primera vez. «Ernesto, cariño», exclamó la señora de la casa, la señora Rodríguez, una mujer pletórica vestida con un caro traje de noche. «Cuánto me alegro de verte, y a tu bella esposa, por supuesto». Las últimas palabras fueron pronunciadas con una leve nota de falsedad que Valeria había aprendido a reconocer a lo largo de los años de vida en aquella sociedad. La señora Rodríguez, como la mayoría de las mujeres del círculo de Ernesto, la trataba con un mal disimulado desdén, considerándola indigna de su compañía. «Gracias por la invitación, Dolores», sonrió Ernesto, besando a su anfitriona en la mejilla. «Tu casa es preciosa, como siempre». «Oh, hemos renovado recientemente el ala este», anunció orgullosa la señora Rodríguez. «Tengo que enseñarle el nuevo comedor. El arquitecto viajó especialmente desde Europa, ¿te imaginas?».
Cogió a Ernesto del brazo y lo condujo al interior de la casa, sin mirar siquiera a Valeria, como si fuera invisible. Valeria permaneció de pie en el vestíbulo, sintiéndose completamente superflua en esta celebración de la vida. «No te lo tomes como algo personal», sonó cerca una voz de mujer. «Dolores es así con todo el mundo, a menos que pertenezcas a su círculo íntimo». Valeria se dio la vuelta y vio a una mujer joven, más o menos de su edad, con una sonrisa amistosa en la cara. «Soy Ángela», se presentó la desconocida. «La mujer de Ricardo Sánchez, trabaja con tu marido». «Valeria», respondió ella, sintiéndose aliviada de no tener que quedarse sola. «Encantada de conocerte». «Igualmente», sonrió Ángela. «Vamos, te enseñaré el jardín. Es mucho más agradable allí que en esta casa mal ventilada». Salieron a la terraza, que daba a un magnífico jardín con fuentes y esculturas. Ángela demostró ser una agradable conversadora y Valeria se sintió cómoda en su compañía por primera vez en mucho tiempo. «Eres nueva en nuestro círculo, ¿verdad?», preguntó Ángela sorbiendo champán de su copa. «Sí, se podría decir que sí», asintió Valeria. «No vengo muy a menudo a estos eventos». «¿Ernesto te tiene encerrada?», preguntó Ángela sin rodeos, y Valeria dio un respingo de sorpresa. «No, en absoluto», respondió rápidamente. «Es que yo estaba trabajando hasta hace poco». «¿Trabajando?», se preguntó Ángela. «Eso no es habitual en las esposas de los hombres de nuestro círculo. ¿A qué te dedicabas?». «Era manicura», contestó Valeria, preparándose interiormente para el ridículo o el escarnio, pero Ángela se limitó a enarcar las cejas con interés. «¿En serio? ¡Qué maravilla! Debes de tener unas manos de oro. Siempre me ha gustado ver a los artesanos crear esas pequeñas obras de arte en sus uñas». Valeria sonrió confusa. No estaba acostumbrada a una reacción así. «Sí, me gustaba mi trabajo», admitió, «pero decidí dejarlo para pasar más tiempo con mi familia». Ángela la miró atentamente, como si intentara leer algo en sus ojos. «¿Tu decisión o la suya?», preguntó en voz baja. Valeria bajó la mirada, sin saber qué responder. No conocía a Ángela lo suficiente como para ser franca con ella, pero algo en esta mujer le inspiraba confianza. «Valeria». La voz áspera de Ernesto interrumpió su conversación. Estaba de pie en el umbral de la terraza, y por su mirada estaba claro que no estaba contento. «Te he buscado por todas partes. Ven, nos esperan en la mesa». «Por supuesto, querida», contestó obedientemente Valeria, sonriendo con disculpa a Ángela. «Encantada de conocerte». «Igualmente», asintió Ángela. «Espero volver a verte». Ernesto cogió a Valeria por debajo del codo y la condujo al interior de la casa, apretándole la mano con fuerza, tanta que sintió dolor. «¿Con quién estabas hablando?», preguntó en voz baja, pero con amenaza en la voz. «Con Ángela Sánchez», respondió Valeria. «Se presentó como la mujer de tu colega». «¿Y de qué hablabais?». «Nada en particular», contestó Valeria rápidamente. «Nos acabamos de conocer». Ernesto la miró incrédulo, pero en ese momento ya habían entrado en el comedor donde estaban reunidos los demás invitados, y tuvo que aparcar la conversación. La cena transcurrió en un ambiente tenso para Valeria. Sentía la mirada de su marido clavada en ella, observando cada uno de sus movimientos, cada palabra que pronunciaba en las raras ocasiones en que los demás invitados se dirigían a ella. Ángela estaba sentada en el extremo opuesto de la mesa y no tuvieron ocasión de continuar la conversación. Cuando llegaron a casa, Ernesto estaba inusualmente silencioso. Fue al salón, se sirvió un whisky y se sentó en un sillón sin mirar a Valeria. Ella sintió que la ansiedad se acumulaba en su interior. Aquel enfado frío era peor que una agresión abierta. «Ven aquí», dijo por fin, y Valeria se acercó obedientemente. «Siéntate». Se sentó en el borde del sofá,
juntando las manos en el regazo. ¿De qué hablabas realmente con esa mujer?, preguntó Ernesto, taladrándola con la mirada. Ya te lo he dicho, respondió Valeria, intentando mantener la calma. Solo estábamos conociéndonos. Era simpática. Amistosa, repitió Ernesto con una sonrisa desagradable. ¿Y sabías que su marido está siendo investigado por fraude financiero? ¿Que ella aprovecha cualquier oportunidad para recabar información que pueda ayudarle a salir impune? Valeria negó confusa con la cabeza. No, no lo sabía. Claro que no lo sabías, dijo Ernesto con desprecio. No sabes nada del mundo en el que vivo. Y, sin embargo, elegiste conversar en confianza con una mujer de la que no sabes nada. No estábamos hablando de nada importante, intentó defenderse Valeria. Solo me ha preguntado qué hacía antes. ¿Antes de qué?, preguntó bruscamente Ernesto, lanzándose hacia adelante. ¿Qué le has contado? Solo que trabajaba de manicura, contestó Valeria rápidamente, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. ¿Y qué más? ¿Sobre nuestra familia? ¿Sobre mi negocio? No, claro que no, exclamó Valeria. Ernesto, te juro que solo hablábamos de mí. El rostro de Ernesto se contorsionó de ira. Se levantó bruscamente y antes de que Valeria pudiera reaccionar, le dio una bofetada en toda la cara, con tal fuerza que ella se cayó del sofá. «Me estás mintiendo», murmuró con los dientes apretados. «Os he visto hablar. Ella te estaba preguntando algo y tú, tonto, le dijiste todo lo que sabías». «No, Ernesto, por favor», intentó levantarse Valeria, pero él la agarró del pelo y la puso en pie de un tirón. «Escúchame bien», le siseó en la cara. «A partir de ahora no hablarás con nadie sin mi permiso. Con nadie, ¿entendido? Si te veo charlando con alguien a mis espaldas, las consecuencias serán mucho peores que las de hoy». La soltó y Valeria retrocedió, llevándose una mano a la mejilla ardiente. «Vete a la cama», le ordenó Ernesto. «Me da asco hasta mirarte ahora mismo». Valeria subió tambaleándose las escaleras y entró en el dormitorio. La cara le palpitaba de dolor y la cabeza le zumbaba de tensión y miedo. Se desnudó lentamente, intentando no mirarse en el espejo, y se tumbó en la cama, acurrucándose y cerrando los ojos con fuerza, como si eso la ayudara a olvidar la pesadilla. Las semanas siguientes se convirtieron para Valeria en una serie interminable de días grises, llenos de monótonas tareas domésticas y miedo constante. Sin el trabajo, que solía proporcionarle al menos algo de distracción, la vida se volvió insoportablemente vacía. Limpiaba la casa, preparaba la comida, lavaba y planchaba la ropa de Ernesto, pero nada de eso la satisfacía. Cada día era una copia exacta del anterior, y Valeria sentía que poco a poco se volvía loca en aquella jaula de oro. Ernesto parecía contento con la nueva situación. Llegaba a casa y lo encontraba todo en perfecto orden, la cena lista y su mujer obediente y tranquila. Le gritaba con menos frecuencia, pero Valeria sabía que no se debía a que se hubiera ablandado, sino a que ella adivinaba mejor su estado de ánimo y se anticipaba a sus deseos. Con el paso de los meses, Valeria se fue acostumbrando a su nueva vida, aunque seguía resistiéndose interiormente. Cada día era similar al anterior. Levantarse a las 6 de la mañana, preparar el desayuno para Ernesto, limpiar la casa, lavar, planchar, preparar la comida, cenar, y ni un alma viviente alrededor, salvo la visita ocasional de su suegra, cuyas visitas se convertían en una verdadera tortura. Aquel día Valeria estaba preparando la cena como de costumbre cuando oyó el portazo de la puerta principal. Ernesto había vuelto del trabajo antes de lo habitual, lo que la puso tensa. Los cambios en la rutina de su marido rara vez eran un buen presagio. Se limpió las manos en el delantal y salió corriendo al pasillo. Ernesto se estaba quitando la chaqueta y una sonrisa, poco habitual en los últimos tiempos, se dibujó en su rostro. «Buenas noches, cariño»,
dijo Valeria con cautela. «Llegas pronto esta noche». «Sí, decidí terminar temprano», contestó Ernesto entrando en el salón. «Hoy es un día especial». Valeria le siguió tensa, intentando recordar si había olvidado alguna fecha importante. ¿El aniversario de boda? No, hacía 3 meses. ¿El cumpleaños de Carmela? Tampoco. «Tráeme un whisky», ordenó Ernesto, acomodándose en su sillón favorito. «Y un vaso para ti. Esta noche tenemos ocasión de beber». Valeria asintió en silencio y se dirigió a la barra. Le sirvió a su marido su whisky favorito y a ella un vino seco. Sabía por experiencia que no debía negarse cuando Ernesto le proponía tomar una copa juntos, solo conseguiría enfadarle más. «Bueno», empezó Ernesto, cogiendo el vaso de las manos de su mujer, «dentro de 15 días es mi cumpleaños». Valeria casi se atraganta con el vino. Solo faltaba un mes para el cumpleaños de Ernesto. Recordaba la fecha con exactitud. «Pero ¿por qué?», empezó, e inmediatamente vaciló al ver la expresión de su marido. «¿Cómo que no sé cuándo es mi cumpleaños?», preguntó él con frialdad. «No, claro que no», respondió Valeria rápidamente. «Es que pensaba que aún faltaba más tiempo». «Decidí celebrarlo a principios de año», explicó Ernesto. «En la fecha real, mucha gente estará fuera y quiero que asista toda la gente importante». Valeria asintió, sintiendo que la ansiedad se acumulaba en su interior. El cumpleaños de Ernesto siempre había sido un reto. Decenas de invitados, una cena elaborada, la casa en perfecto orden y, por supuesto, ella misma tenía que lucir impecable. «Tengo pensado invitar a unas 50 personas», continuó Ernesto, dando un sorbo a su whisky. «Vendrá toda la gente más influyente de la ciudad. El alcalde ha prometido pasarse por aquí. Quizá incluso el gobernador del estado nos honre con su presencia». «¿50 personas?», soltó Valeria involuntariamente. «Pero nuestra casa. ¿Qué tiene de malo nuestra casa?», preguntó Ernesto secamente. «¿No te parece lo bastante buena para recibir invitados?». «No, es preciosa», se apresuró a asegurarle Valeria. «Es solo que es mucha gente. Necesitaré ayuda con los preparativos». Ernesto estudió su rostro durante un rato y luego asintió. «Por supuesto, ya me he puesto de acuerdo con una empresa de catering. Ellos se encargarán de la comida y el servicio. Tú solo tienes que ocuparte de que la casa esté en perfectas condiciones y, por supuesto, de que luzca como corresponde». Las últimas palabras fueron pronunciadas con énfasis, y Valeria se dio cuenta de lo que había detrás de ellas. «Me gustaría que te compraras un vestido nuevo», dijo Ernesto, confirmando su presentimiento. «Algo realmente impresionante. Me representas y debes estar a la altura de mi estatus». «Por supuesto», respondió Valeria en voz baja. «Encontraré algo apropiado». «No solo adecuado», Ernesto sacudió la cabeza. «Sobresaliente. El dinero no es problema. Quiero que mi esposa eclipse a todas las mujeres de la fiesta». Valeria asintió, pensando en que su aspecto era lo único de lo que Ernesto estaba realmente orgulloso de ella. No de su inteligencia, ni de su carácter, ni de sus habilidades, sino simplemente de cómo se veía a su alrededor. «Mañana irás a la ciudad y elegirás un vestido», le ordenó Ernesto. «Y peínate al mismo tiempo. Tienes el pelo fatal». Valeria se tocó el pelo distraídamente. Hacía mucho tiempo que no iba a la peluquería. Desde que había dejado su trabajo, apenas había tenido ocasión de salir de casa sin Ernesto. «De acuerdo», aceptó, sintiendo una extraña mezcla de temor y vaga alegría ante la perspectiva de pasar un día en la ciudad, lejos de esta casa. «Y procura volver antes de las 5», añadió Ernesto. «Mi madre viene a cenar y tienes que estar aquí». La alegría se evaporó al instante. La cena con Carmela siempre se convertía en una serie de humillaciones y burlas que Ernesto ignoraba o alentaba. «Por supuesto, cariño.
pronunció Valeria la frase que se había convertido en su escudo en esta casa. La mañana siguiente fue sorprendentemente soleada y cálida, como si la naturaleza hubiera decidido alegrar a Valeria. Se levantó más temprano que de costumbre, procurando no despertar a Ernesto, y bajó silenciosamente a la cocina. Después de preparar el desayuno, lo dejó sobre la mesa, junto con una nota en la que decía que ya había ido de compras, como habían acordado. En la puerta de la casa la esperaba el chófer que Ernesto le había asignado para ese día. Manuel era un empleado nuevo, y Valeria aún no sabía hasta qué punto podía confiar en él. Muchos de los empleados de Ernesto se sentían en el deber de informarle de todos los movimientos de su esposa. «Buenos días, señora Maldonado», saludó Manuel cortésmente mientras le abría la puerta del coche. «¿A dónde nos dirigimos hoy?» «Al centro de la ciudad, por favor», respondió Valeria. «A la boutique elegante». Manuel asintió y se sentó al volante. Valeria permaneció en silencio durante el trayecto, mirando por la ventanilla las calles que pasaban flotando. Hacía tanto tiempo que no estaba sola en la ciudad. Ernesto rara vez la dejaba salir sin él, y si lo hacía, siempre era con un propósito concreto y un tiempo limitado. «¿A qué hora tengo que recogerla, señora?», preguntó Manuel, deteniendo el coche delante de una boutique cara. Valeria pensó un momento. Ernesto le había dicho que debía estar de vuelta a las 5, pero no le había dado una hora exacta. «Te llamaré cuando esté lista», dijo con firmeza. «Hoy tengo mucho que hacer». Manuel levantó las cejas sorprendido, pero no dijo nada, solo asintió y le abrió la puerta. Una vez dentro de la boutique, Valeria se sintió incómoda. Las dependientas la miraron atentamente y supo que la reconocían al instante como la esposa de un hombre rico que no podía elegir su propia ropa. «¿Puedo ayudarla?», preguntó una de ellas, una rubia alta y perfectamente maquillada. «Necesito un vestido de noche», respondió Valeria, «para la gran recepción». «Por supuesto, señora», sonrió la vendedora. «Acabamos de recibir una nueva colección de Milán. Creo que encontrará algo adecuado». Valeria pasó la hora siguiente probándose un vestido tras otro. Algunos eran demasiado reveladores, otros demasiado modestos, otros simplemente no le sentaban bien. Finalmente, se decidió por un vestido verde esmeralda con la espalda descubierta y delicados bordados. Acentuaba su figura, pero resultaba elegante y caro, como le gustaba a Ernesto. «Una excelente elección, señora», le dijo la vendedora. «Este color le sienta de maravilla a sus ojos». Valeria se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la satisfacción. Realmente estaba guapa con aquel vestido, y quizá Ernesto estaría contento. Después de comprar el vestido, Valeria fue al salón de belleza. Eligió uno que no era el más caro, pero lo suficientemente prestigioso como para que Ernesto no se resintiera por su elección. Cuando entró, el salón no estaba abarrotado, solo un par de clientas y algunos señores. «Buenas tardes», saludó la recepcionista. «¿En qué podemos ayudarle?» «Necesito un corte de pelo y un peinado», respondió Valeria. «Quizá también una manicura, si tiene tiempo». «Por supuesto, señora. Tome asiento. El señor estará con usted en unos minutos». Valeria se sentó en la silla y cogió la revista, hojeándola sin mucho interés. Pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Antes ella misma estaba detrás de la silla, haciendo la manicura a sus clientas, pero ahora se sentaba allí como una de esas mujeres ricas a las que solía atender. La maestra, una chica joven con el pelo de colores brillantes, se acercó a ella con una sonrisa. «Hola, me llamo Lupita. ¿Qué te gustaría que te hicieran en el pelo?», se preguntó Valeria. A Ernesto le encantaba su larga melena, pero hacía tiempo que necesitaba mantenimiento. Un pequeño corte de pelo para quitar las puntas abiertas y un peinado, nada drástico. Lupita asintió y se puso manos a la obra. Sus manos se movían con seguridad y profesionalidad,
y Valeria se relajaba poco a poco bajo su contacto. ¿Cuánto tiempo hacía que no se permitía disfrutar del momento? «Es la primera vez que vienes, ¿verdad?», preguntó Lupita mientras trabajaba con las tijeras. «Sí», asintió Valeria. «Normalmente no tengo mucho tiempo para los salones». «Lo entiendo», sonrió Lupita. «La vida es muy ajetreada, sobre todo cuando tienes familia, hijos». «Yo no tengo hijos», dijo Valeria en voz baja. «Oh, lo siento», dijo Lupita avergonzada. «Solo suponía... Pareces una madre cariñosa». Valeria sonrió con tristeza. Ella y Ernesto nunca habían hablado seriamente de tener hijos. En los primeros años de su matrimonio, ella había tenido la esperanza de que algún día fueran padres, pero con el tiempo esa esperanza se había desvanecido. Ahora incluso se alegraba de que no tuvieran hijos. No quería que un niño creciera en un ambiente de miedo y violencia. Cuando terminó de cortarse el pelo, Valeria fue a la manicura. El trabajo de la mujer le recordó sus propias habilidades, que ahora probablemente se perderían por falta de uso. Eligió un esmalte neutro, algo brillante que Ernesto no aprobaría. Cuando terminó el tratamiento, Valeria pagó y salió del salón. Eran cerca de las 2 de la tarde y aún tenía tiempo de sobra para llegar a casa. Decidió pasear por el centro de la ciudad, disfrutando de la rara libertad. La Plaza de la Constitución estaba llena de gente. Los turistas fotografiaban los edificios coloniales, los lugareños se apresuraban en sus quehaceres, los músicos callejeros tocaban alegres melodías. Valeria camina lentamente entre el bullicio, sintiéndose a la vez parte de la multitud y completamente sola. Se detuvo en la fuente del centro de la plaza, admirando el juego del agua al sol. De repente, una voz familiar sonó detrás de ella. «¿Valeria? Valeria Ortega, ¿eres tú?». Se dio la vuelta y vio a un hombre alto con traje de negocios que la miraba con sorpresa y alegría. Por un momento no pudo recordar de quién se trataba, pero entonces su memoria se lo pidió. Octavio Rivas, su compañero de instituto. «¿Octavio?», dijo insegura. «¿De verdad eres tú?». «Sí, soy yo». Él sonrió ampliamente, acercándose. «No puedo creer que te haya encontrado aquí. ¿Cuántos años han pasado? ¿15? «Casi», asintió Valeria, sintiendo una extraña mezcla de alegría y ansiedad. Ernesto no aprobaba que se relacionara con gente de su vida pasada. «No has cambiado nada», dijo Octavio mirándola con indisimulada admiración. «Sigues igual de guapa». Valeria sonrió avergonzada, poco acostumbrada a los cumplidos sinceros. «Gracias, tú también estás guapa. ¿Qué tal te va? ¿Qué has estado haciendo?». «Oh, han pasado muchas cosas». Octavio hizo un gesto con la mano. «Me gradué en la universidad en Ciudad de México. Volví aquí. Trabajé en un bufete de abogados y ahora estoy en mi 3er año en el ayuntamiento. ¿Te lo imaginas?». «Es maravilloso», respondió Valeria con sinceridad. «Siempre has sido inteligente y emprendedora». «¿Y tú? He oído que te casaste con Ernesto Maldonado». Valeria se tensó ante la mención del nombre de su marido, pero trató de mantener un semblante despreocupado. «Sí, hace casi 10 años». «Vaya, felicidades», dijo Octavio, pero algo parecido a la duda brilló en sus ojos. «¿Tienes tiempo para un café? Hay una cafetería estupenda cerca y me encantaría hablar contigo más tiempo». Valeria dudó. Por un lado, tenía que estar en casa a las 5 y Ernesto se pondría furioso si descubría que estaba pasando el tiempo con otro hombre. Por otro lado, Octavio era solo un compañero de clase y hacía tanto tiempo que no tenía una conversación normal con nadie. «Vale», decidió, «pero solo media hora. Tengo que llegar a casa a tiempo para la cena». «Genial», se alegró Octavio. «El café El Jardín está a la vuelta de la esquina. Te encantarán sus postres». Se dirigieron hacia el café, y Valeria se sorprendió pensando que por primera vez en mucho tiempo se sentía una persona normal y no solo una sombra de su marido.
La cafetería resultó ser un lugar acogedor con una terraza abierta cubierta de flores. Se sentaron en una mesa en un rincón con vistas a un pequeño jardín. ¿Qué van a tomar?, preguntó Octavio cuando se acercó la camarera. Solo café, por favor, respondió Valeria. Sin azúcar. Y tarta de chocolate para dos, añadió Octavio guiñándole un ojo. ¿Recuerdas que siempre compartíamos el postre en las fiestas del colegio? Valeria sonrió, recordando aquellos tiempos despreocupados. Ella y Octavio no eran pareja, pero siempre se llevaban bien y a menudo se encontraban en la misma mesa en los eventos escolares. ¿Y qué haces ahora, además de ser la esposa de uno de los hombres más poderosos de la ciudad?, preguntó Octavio cuando la camarera se marchó. La pregunta sorprendió a Valeria. ¿A qué se dedica? Cocinar, limpiar, seguir las instrucciones de su marido y a hacer la casa, respondió finalmente. Antes trabajaba en un salón de belleza, pero ahora me concentro en la vida familiar. Ya veo, asintió Octavio, pero algo en su mirada le decía que veía más de lo que ella estaba dispuesta a mostrar. ¿Y cómo te va la vida con Maldonado? Es una figura bastante conocida en la ciudad. Bien, respondió Valeria automáticamente, como hacía siempre que alguien le preguntaba por su matrimonio. La camarera trajo café y tarta, y Valeria aprovechó agradecida la pausa para ordenar sus pensamientos. Tomó un sorbo de café, saboreando su amargo sabor. Valeria, dijo Octavio con gravedad, inclinándose hacia ella. Hacía años que no nos veíamos, pero te recuerdo diferente. Eras alegre, audaz, llena de planes para el futuro. Ahora veo ante mí a una mujer temerosa de su propia sombra. Valeria se estremeció y bajó los ojos. Te equivocas, dijo en voz baja. Simplemente he cambiado. La gente cambia. Sí, pero no así, Octavio negó con la cabeza. Trabajo para el ayuntamiento, Valeria. Oigo hablar mucho de la gente de nuestro pueblo, incluida la familia Maldonado. Valeria se puso tensa. ¿Qué había oído exactamente? ¿Qué sabía de su vida? Escucha, continuó Octavio, tocándole suavemente el brazo. No quiero entrometerme, pero si necesitas ayuda... No necesito ayuda, replicó Valeria bruscamente, apartando la mano. No pasa nada. Octavio la miró detenidamente, y en sus ojos vio una preocupación genuina que no había visto en la mirada de nadie en tanto tiempo. Está bien, dijo suavemente. Pero si alguna vez necesitas un compañero, que sepas que estoy aquí. Valeria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Un amigo. ¿Cuánto tiempo hacía que no tenía una amiga de verdad, aparte de Marisol, a la que ahora ni siquiera podía ver? Estuvieron un rato sentados en silencio, y luego Octavio empezó a hablar de su trabajo en el ayuntamiento, de proyectos para mejorar la vida en la ciudad, de sus planes para el futuro. Valeria le escuchaba con interés, relajándose poco a poco e incluso sonriendo de vez en cuando con sus bromas. ¿Y qué haces hoy sola en la ciudad?, preguntó Octavio cuando ya habían terminado el café. Normalmente solo se te ve con tu marido. Comprando un vestido para la recepción, respondió Valeria. Se acerca el cumpleaños de Ernesto y va a dar una gran fiesta. Ah, ya veo, asintió Octavio. Un gran evento, ¿eh? ¿A quién va a invitar? A toda la gente importante de la ciudad, dijo Valeria. Valeria sintió de repente una oleada de coraje. ¿Por qué no vienes?, preguntó. Al fin y al cabo eres miembro del ayuntamiento. Es un cargo bastante importante. Octavio levantó las cejas sorprendido. ¿Estás segura de eso? Tu marido y yo no nos llevamos muy bien. Tenemos puntos de vista diferentes sobre el desarrollo de la ciudad. Se trata de una cita de negocios, dijo Valeria. Y tú, eres un viejo amigo mío. Me alegraría ver allí una cara conocida. La última frase le salió involuntariamente, e inmediatamente se arrepintió de su franqueza.
pero Octavio parecía darse cuenta de más de lo que ella había dicho. «De acuerdo», asintió. «Si eso es lo que realmente quieres, iré. ¿Cuándo y dónde?» Valeria dijo la fecha, la hora y la dirección, sintiendo una extraña mezcla de miedo y esperanza. Ernesto se pondría furioso si se enteraba de que ella había invitado a Octavio, pero tal vez la presencia de un viejo amigo le daría fuerzas para superar la velada. Terminaron su café y Octavio insistió en pagar por los dos. Al salir del café, se quedaron parados en la acera sin saber cómo despedirse. «Gracias por la compañía», dijo Valeria con sinceridad. «Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien». «De nada», sonrió Octavio. «Y, Valeria, pase lo que pase en tu vida, recuerda que mereces ser feliz». Inesperadamente, Valeria se adelantó y lo abrazó con fuerza. Octavio se quedó helado de sorpresa por un momento y luego le devolvió el abrazo con suavidad. «Gracias», susurró ella y se apartó rápidamente. «Ahora tengo que irme. Te veré en la recepción». «Nos vemos entonces», asintió Octavio, despidiéndola con una mirada. Valeria caminó por la calle, sacando su teléfono para llamar a Manuel. Solo ahora se dio cuenta de que en la pantalla había 3 llamadas perdidas de Ernesto. El corazón se le encogió de miedo. Nunca la llamaba durante el día a menos que fuera absolutamente necesario. ¿Habría ocurrido algo? Rápidamente marcó su número, preparándose para lo peor. «¿Dónde estás?». La fría voz de su marido sonó en el auricular. «En la ciudad, como acordamos», respondió Valeria, intentando que su voz sonara tranquila. «Me compré un vestido y estuve en el salón de belleza». «Te he llamado 3 veces», siseó Ernesto. «¿Dónde estabas que no podías contestar?» «Perdona, estaba en la peluquería, no he oído el teléfono», mintió Valeria, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Vuelve a casa, inmediatamente», ordenó Ernesto, y desconectó sin esperar respuesta. La mañana del cumpleaños de Ernesto fue problemática. Valeria se movía por la casa como una sombra, intentando no llamar la atención de Ernesto, que llevaba de mal humor desde por la mañana. Desde aquella llamada de la ciudad hacía 15 días, cuando no le había devuelto las llamadas mientras estaba con Octavio, había vivido en un constante estado de tensión. Ernesto no la había golpeado entonces, pero su frialdad y desconfianza se habían multiplicado por 10. No le preguntó directamente dónde estaba, como si estuviera comprobando si ella misma lo admitiría. Valeria guardó silencio, temerosa de las consecuencias. «¿Dónde has puesto esas malditas tarjetas con tu nombre?». Llegó la áspera voz de Ernesto desde el comedor. Valeria se sobresaltó y corrió hacia él. Ernesto estaba de pie junto a la mesa, hojeando irritado unos papeles. «Están aquí, cariño», respondió ella en voz baja, sacando del armario una caja de elegantes tarjetas en las que estaban escritos los nombres de los invitados con caligrafía. Ernesto le arrebató la caja de las manos y empezó a hojear las tarjetas. «¿Está todo? Faltan algunos nombres». «Todos los que me diste», respondió Valeria con cautela, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Si se ha añadido alguien en el último momento, ya te dije ayer que había invitado a Montoya y a su mujer», la cortó Ernesto bruscamente. «Deberías haber pedido más tarjetas». «Pero no lo hiciste». Valeria comenzó y se detuvo de inmediato al ver la expresión de su cara. «Ahora mismo llamo al calígrafo y le pido que lo haga urgente. Prometió estar en contacto todo el día por si necesito algún añadido». Ernesto la miró fríamente, pero para alivio de ella, asintió y volvió a su lista de invitados. Valeria salió tranquilamente de la habitación, cogió el teléfono y marcó el número del calígrafo. Prometió entregar más tarjetas en 2 horas, y Valeria suspiró aliviada. Un problema resuelto, pero ¿cuántos más por venir? El día transcurrió en un ajetreo interminable.
Los trabajadores de la empresa de catering convirtieron la cocina en el cuartel general de las operaciones culinarias. La casa se llenó de los olores de la comida gourmet y los sonidos de la preparación. Los floristas terminaban de decorar el salón y el comedor, dando los últimos toques a los arreglos florales. Camareros de riguroso traje ensayaban la disposición y el servicio. Valeria oscilaba entre todas estas personas, respondiendo preguntas, tomando decisiones y asegurándose de que todo estuviera perfecto. Ernesto aparecía de vez en cuando, examinaba críticamente lo que ocurría y desaparecía en su despacho, dejando que Valeria lidiara con las consecuencias de su insatisfacción. A las 4, cuando la mayor parte de los preparativos estaban terminados, Valeria subió por fin al dormitorio para prepararse para la velada. Ernesto la esperaba en el salón, vestido con un smoking impecable. Su aspecto era impecable, un hombre alto y agradable en la flor de la vida. Cuando vio a Valerie, la examinó de pies a cabeza. «No está mal», dijo finalmente, y ese era el mayor elogio que ella podía esperar. «El vestido es bonito, pero podrías estropear la impresión si te mantienes rígida. Intenta parecer natural y segura de ti misma. Recuerda que toda la gente importante de la ciudad te estará mirando hoy». «Lo intentaré», contestó Valeria en voz baja, sabiendo que natural y segura de sí misma era lo último que sentía en estos momentos. Pronto llegó Carmela, elegante como siempre, con un vestido de noche azul oscuro y un collar de perlas al cuello. «Ernesto, cariño», exclamó, besando a su hijo en la mejilla. «¡Feliz cumpleaños! Estás guapísimo». «Gracias, mamá», sonrió Ernesto, y Valeria notó con amargura cómo le cambiaba la cara cuando hablaba con su madre. Carmela se volvió hacia Valeria y asintió con frialdad. «Valeria, qué bonito vestido. Espero que no nos avergüences esta noche con tus sencillos modales». «Buenas noches, señora Maldonado», respondió Valeria cortésmente, ignorando el insulto. «Gracias por venir». «Como si pudiera perderme el cumpleaños de mi propio hijo», resopló Carmela. Pronto empezaron a llegar los invitados. Valeria estaba junto a Ernesto, sonriendo y estrechando manos, intercambiando saludos y cumplidos. Cumplía automáticamente el papel de perfecta anfitriona, sin permitir que nadie viera la tormenta de sentimientos que se desataba en su interior. Una tras otra fueron apareciendo las personas influyentes de la ciudad, políticos, empresarios, dueños de grandes haciendas y negocios. Todos venían acompañados de sus esposas, vestidas con ropas y joyas caras. Valeria se percató de las miradas apreciativas de estas mujeres, que comparaban su vestido, su pelo, sus joyas con los suyos. El alcalde de la ciudad, un hombre corpulento de amplia sonrisa, llegó acompañado de 2 ayudantes y de su esposa, una mujer delgada y nerviosa, con la piel antinaturalmente estirada por múltiples operaciones de cirugía plástica. «Ernesto, amigo mío», exclamó el alcalde, estrechando firmemente la mano del propietario. «¡Feliz cumpleaños! Tus fiestas son siempre las mejores de la ciudad». «Me alegro de que hayas podido venir, Ramón», sonrió Ernesto. «Sobre todo teniendo en cuenta tu apretada agenda». «Siempre sacaré tiempo para ti», le guiñó el ojo el alcalde. «Además, he oído que esta noche tendrás un anuncio especial». «Puede ser», respondió enigmáticamente Ernesto, «pero no nos adelantemos». Valeria se tensó al oír aquellas palabras. ¿Qué anuncio? Ernesto no le había dicho nada sobre otros planes que la habitual celebración de cumpleaños. Los invitados siguieron llegando, y pronto la casa se llenó del murmullo de las voces, el tintineo de las copas y la música de un cuarteto de cuerdas sentado en un rincón del salón. Los camareros se deslizaban entre los invitados, ofreciendo champán y aperitivos gourmet. A las 8 en punto, Ernesto dio una sonora palmada, llamando la atención de los invitados. «Amigos, gracias a todos por venir a compartir conmigo este día tan especial. Por favor, pasad al comedor,
La cena está lista. Los invitados comenzaron a pasar a la sala contigua, donde una larga mesa estaba puesta con increíble lujo. Manteles blancos como la nieve, cubertería de plata, copas de cristal, platos de porcelana con borde dorado. Todo hablaba de la riqueza y el gusto impecable de los anfitriones. Valeria vaciló a la entrada del comedor, dándose cuenta de repente de que no había visto su tarjeta identificativa cuando comprobó la mesa antes de que llegaran los invitados. Comenzó a escrutar los asientos, leyendo los nombres en las elegantes tarjetas. Ernesto, por supuesto, estaba sentado en la cabecera de la mesa. A su derecha estaba la tarjeta de su madre, a su izquierda la del alcalde. A continuación estaban los demás invitados importantes, pero ¿dónde estaba su asiento? ¿Buscas algo? Llegó la voz burlona de Carmela desde detrás de ella. Valeria se dio la vuelta y vio a su suegra observándola con mal disimulada diversión. No encuentro mi tarjeta, respondió Valeria, tratando de hablar con calma. Ah, Ernesto te ha preparado un sitio especial, dijo Carmela con una sonrisa falsa. Allí, al final de la mesa. Señaló el otro extremo de la mesa, casi a la salida del comedor. Valeria se dirigió hacia allí, sintiendo las miradas de los invitados que ya estaban tomando asiento. Al llegar al asiento designado, se detuvo sorprendida. En lugar de una tarjeta con su nombre, había un pequeño rectángulo de papel grueso con una palabra escrita con caligrafía: oveja. Valeria se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía. No podía ser verdad. Alguien debía de haberle gastado una broma cruel sustituyendo su tarjeta. ¿Pero quién? ¿Y por qué nadie se había dado cuenta? ¿Ocurre algo?, preguntó Ernesto acercándose a ella. Sus ojos parecían fríos, pero una sonrisa apenas perceptible jugueteaba en la comisura de sus labios. Ernesto, aquí hay algún tipo de error, dijo Valeria en voz baja, señalando la tarjeta. No hay ningún error, respondió él con calma. Este es su asiento. Pero la tarjeta, empezó Valeria sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. Oh, esto. Ernesto cogió la tarjeta despreocupadamente y se la mostró a algunos de los invitados más cercanos. Una pequeña broma familiar. Verán, mi mujer a veces puede ser tan dócil e inflexible como una oveja. ¿No es cierto, querida? Algunos de los invitados rieron inseguros, otros miraron con perplejidad e incluso simpatía. Valeria se quedó de pie, sin saber qué hacer ni qué decir. La humillación pública era la nueva táctica de Ernesto, y ella no estaba en absoluto preparada para ello. Ya, no te quedes ahí parada, continuó Ernesto, dándole una palmada en el hombro. Siéntate, que la cena se enfría. La cena continuó, y la conversación en la mesa fue derivando hacia otros temas. De vez en cuando, sin embargo, Ernesto o Carmela insertaban algún comentario mordaz hacia Valeria, provocando nuevas oleadas de risas incómodas entre los comensales. ¿Y recuerdas, Ernesto, cómo intentó mantener viva la conversación sobre política en la recepción del gobernador?, dijo Carmela en voz alta. La pobre nunca entendió por qué todos se reían de sus comentarios ingenuos. O cuando se puso ese horrible vestido rojo para el baile benéfico, intervino Ernesto. Parecía la camarera de un restaurante barato. Cada palabra golpeaba a Valeria como un golpe físico. Se sentó apretando la servilleta entre las manos y rezó para que la velada terminara pronto. Cuando los camareros empezaron a retirar los platos de postre, Ernesto se levantó y alzó su copa. Amigos míos, antes de pasar al baile y a una tertulia más informal, me gustaría hacer un anuncio importante. Los invitados guardaron silencio y miraron a su anfitrión con interés. Valeria levantó la vista, preparándose interiormente para otra humillación. Como sabéis, mi empresa está creciendo con éxito y recientemente hemos firmado un contrato con una gran empresa americana, empezó Ernesto. Pero hoy quiero anunciar un nuevo movimiento.
El mes que viene me presentaré como candidato a la alcaldía de nuestra hermosa ciudad. Un susurro de sorpresa recorrió la mesa y luego estallaron los aplausos. El alcalde en funciones, sentado junto a Ernesto, parecía un poco confuso, pero se recompuso rápidamente y empezó a aplaudir también. Tengo la visión de hacer que nuestra ciudad sea próspera y segura, continuó Ernesto, y espero contar con vuestro apoyo en este importante empeño. Valeria miró sorprendida a su marido. Nunca le había hablado de sus ambiciones políticas. ¿Qué significaría esto para ella? Más apariciones públicas, más oportunidades de humillación, más control. En ese momento sonó el timbre. Todos se giraron sorprendidos. ¿Quién podía llegar casi 2 horas tarde? Uno de los camareros se apresuró a abrir, y en unos instantes Octavio Rivas entró en el comedor acompañado de 2 hombres corpulentos, a todas luces guardaespaldas. Valeria sintió que el corazón le saltaba de alivio y de miedo al mismo tiempo. Después de todo, había venido. Pero la reacción de Ernesto... «Señor Rivas», dijo Ernesto, y había una mal disimulada irritación en su voz. «¿Qué?» Sorpresa inesperada. «Buenas noches, señor Maldonado», respondió Octavio con calma. «Le pido disculpas por mi tardanza. Asuntos de la ciudad, ya me entiende». Ernesto sonrió tenso. «Por supuesto, los asuntos de la ciudad son primordiales, pero no recuerdo haberle enviado una invitación». «Oh, me invitó tu mujer», dijo Octavio, desviando la mirada hacia Valeria. «Nos conocimos hace poco en la ciudad, y ella amablemente me sugirió que viniera a tu fiesta de cumpleaños. Pensé que sería una buena oportunidad para establecer una relación entre la comunidad empresarial y el ayuntamiento, sobre todo teniendo en cuenta tus nuevas ambiciones políticas». Valeria vio que la cara de Ernesto se ponía rígida ante cada palabra de Octavio. Su mirada parpadeó hacia ella, y había tal furia en ella que Valeria se retorció involuntariamente en su silla. «Qué considerado por tu parte», siseó Ernesto. «Bueno, ya que estás aquí, únete a nosotros. Acabamos de terminar de cenar y estábamos a punto de pasar a la parte más informal de la velada». «Con mucho gusto», asintió Octavio. «Pero antes, permítame desearle un feliz cumpleaños y entregarle un pequeño obsequio». Los invitados empezaron a levantarse de la mesa, dirigiéndose al salón donde comenzaría el baile. Valeria también se levantó, sin saber qué hacer a continuación. Quería hablar con Octavio, pero temía la reacción de Ernesto. El problema se resolvió cuando Octavio se acercó a ella, tendiéndole la mano. «Señora Maldonado, está usted guapísima», le dijo en voz alta. «¿Puedo invitarla a bailar?». Sin esperar su respuesta, tomó la mano de Valeria y la condujo al centro del salón, donde varias parejas ya habían comenzado a bailar al son de la música de un cuarteto de cuerda. Valeria podía sentir la mirada de Ernesto sobre ella, pero no podía negarse a Octavio sin armar más escándalo. «¿Estás bien?», preguntó Octavio en voz baja mientras empezaban a moverse al ritmo de la música. «Te ves pálida». «Ia», balbuceó Valeria, sin saber qué responder. ¿Cómo explicar todo el horror de esta velada? «Gracias por venir». «No he podido evitar venir», dijo Octavio con gravedad. «Sobre todo después de nuestra conversación. Valeria, vi la tarjeta en tu asiento. Esto es inaceptable». Valeria bajó los ojos, sintiendo el color de la vergüenza subir a sus mejillas. «Es solo una broma», intentó justificar a su marido por vieja costumbre. «No, no es una broma», dijo Octavio con firmeza. «Es una humillación pública, y, por tu aspecto, no la primera». Siguieron bailando, moviéndose lentamente en círculo entre las otras parejas. Valeria podía ver a Ernesto observándolos desde la esquina de la sala, y su mirada no presagiaba nada bueno. «Te está ganando», dijo Octavio de repente, y no fue una pregunta sino una afirmación.
Valeria se estremeció y automáticamente se tocó la mejilla, donde no hacía mucho había aparecido un moratón que había ocultado cuidadosamente con maquillaje. No, es que... No me mientas, dijo Octavio en voz baja pero insistente. Puedo verlo en tus ojos, en la forma en que te estremeces ante cada sonido fuerte, en la forma en que lo miras, con miedo, no con amor. Valeria permaneció en silencio, incapaz de confirmar o negar sus palabras. La música terminó y se detuvieron, aún cogidos de la mano. Valeria, dijo Octavio en voz baja, mirándola directamente a los ojos. Puedo ayudarte a alejarte de él, ahora mismo. ¿Qué? Ella exhaló, no creyendo lo que oía. No estoy aquí solo, continuó Octavio. Tengo a mis hombres conmigo. Podemos irnos ahora mismo y no hay nada que pueda hacer. Pero, ¿a dónde? Preguntó Valeria confundida. ¿Y cómo? Ernesto no me dejará irme así como así. Déjamelo a mí, dijo Octavio con confianza. Tengo un piso al otro lado de la ciudad donde puedes quedarte hasta que las cosas se calmen, y me aseguraré de que no vaya a por ti. Valeria se quedó de pie, estupefacta por la oferta. ¿Dejar a Ernesto? ¿Ahora mismo? Parecía simultáneamente la decisión más deseable y la más aterradora de su vida. No sé, empezó, pero en ese momento Ernesto se acercó a ellos. Siento interrumpir, dijo con una sonrisa falsa dirigiéndose a Octavio, pero tengo un asunto que tratar con mi mujer. ¿Te importa? Sin esperar respuesta, Ernesto tomó a Valeria firmemente por el codo y la condujo hacia la cocina. En cuanto estuvieron fuera de la vista de los invitados, su rostro se contorsionó de ira. ¿Qué haces?, siseó. ¿Invitaste a este hombre a mis espaldas? ¿Y ahora coqueteas con él delante de todos? No estoy flirteando, intentó defenderse Valeria. Solo estábamos hablando. No me mientas. Ernesto golpeó la pared con el puño. Vi cómo le mirabas, la forma en que le cogiste la mano. Me estás haciendo quedar como el hazmerreír delante de todo el pueblo. Valeria dio un paso atrás, sorprendida por su rabia. Ernesto, por favor, cálmate. Los invitados podrían oír. No me importan los invitados. Ernesto levantó la voz. Eres mi mujer y harás lo que yo te diga. Después del banquete hablaremos seriamente de tu comportamiento, y créeme, no te gustará. Le agarró el hombro con brusquedad y se lo apretó tan fuerte que Valeria gritó de dolor. Ahora vuelve al salón y compórtate, y no te acerques a Rivas. Sisió Ernesto, soltándole el hombro. Valeria asintió en silencio, tratando de contener las lágrimas. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y Octavio apareció en el umbral. ¿Va todo bien?, preguntó, cambiando la mirada de Ernesto a Valeria. Me pareció oír un grito. Todo está bien, sonrió Ernesto con esfuerzo. Mi mujer y yo estábamos hablando de algunos detalles de las vacaciones, ¿verdad, querida? Valeria abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Miró a Octavio, y en sus ojos leyó comprensión y determinación. De repente, todos los años de humillación, miedo y dolor parecieron pasar ante sus ojos. La tarjeta oveja fue la gota que colmó el vaso. No, dijo en voz baja, sorprendida de su propio valor. No, no está bien. ¿De qué estás hablando? Ernesto dio un paso hacia ella, apretando los puños amenazadoramente. Octavio se interpuso instantáneamente entre ellos, bloqueando a Valeria con su cuerpo. Señor Maldonado, dijo con calma pero con firmeza, creo que su esposa necesita descansar un poco de las festividades. Tal vez un poco de aire fresco la haga sentirse mejor. Aléjate de ella, sisió Ernesto. No es asunto tuyo, es mi mujer. Esposa, pero no propiedad, respondió Octavio sin moverse de su asiento. Valeria sintió que la determinación crecía en su interior. Durante 10 años había soportado abusos y humillaciones,
convenciéndose de que no tenía derecho a una vida mejor. Pero ahora, mirando la espalda de Octavio mientras la protegía de su marido, se dio cuenta de repente de que merecía algo mejor. «Me voy, Ernesto», dijo con firmeza, adelantándose a espaldas de Octavio. «Ahora mismo». «¿Qué?». Ernesto se rió, pero no había alegría en su risa. «¿A dónde vas a ir? No tienes nada, no eres nada sin mí». «Ayudaré a Valeria», intervino Octavio. «Tengo un piso donde puede quedarse hasta que decida qué hacer después». El rostro de Ernesto se contorsionó de rabia. «¿De eso se trata? ¿Te acuestas con él a mis espaldas? Desagradecida». No tuvo tiempo de terminar la frase. Los guardaespaldas de Octavio, al oír las voces alzadas, entraron en la cocina y se colocaron a espaldas de su jefe en una silenciosa demostración de fuerza. «No permitiré que insultes a Valeria», dijo Octavio con calma. «Ya la has humillado bastante hoy delante de todos los invitados». «Fuera de mi casa», gritó Ernesto, pero la voz le tembló al ver a los guardaespaldas. «Con mucho gusto», asintió Octavio. «Valeria, ¿quieres llevarte alguna cosa?». Valeria pensó un momento. En esta casa, ella tenía muchos vestidos hermosos, joyas, cosméticos, todas las cosas que Ernesto compraba para mantener su estatus, pero nada de eso era verdaderamente suyo. «Solo tengo que coger los papeles», dijo. «Están en el dormitorio, en el cajón superior de la cómoda». «Federico, acompaña a la señora a la salida». Octavio se dirigió a uno de los guardaespaldas. «Yo me quedaré aquí con el señor Maldonado». Valeria y el guardaespaldas salieron de la cocina y se dirigieron a las escaleras que llevaban al primer piso. Al pasar por el salón, Valeria sintió las miradas de sorpresa de sus invitados, pero por primera vez en mucho tiempo no le importó lo que pensaran. En el dormitorio, abrió rápidamente un cajón de la cómoda y sacó una carpeta con documentos: partida de nacimiento, pasaporte antiguo, certificado de matrimonio. Después de pensarlo un segundo, sacó una foto de sus padres, que habían muerto hacía mucho tiempo, y algunos objetos personales que realmente le pertenecían. Al bajar las escaleras, vio que en el vestíbulo se había congregado una multitud de invitados, atraídos por el inusitado alboroto. Carmela estaba entre ellos, observando con perplejidad e indignación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó exigente cuando vio a Valeria con los papeles en la mano y su guardaespaldas a su lado. «¿Qué pretendes, chica?». Valeria se detuvo frente a su suegra y la miró directamente a los ojos sin miedo por primera vez en años. «Me voy, señora Maldonado», dijo con calma. «Dejo a su hijo y esta vida en la que me consideran una oveja». «Usted no puede…», Carmela comenzó, pero Valeria la interrumpió. «Sí puedo», dijo con firmeza, «y lo estoy haciendo ahora mismo». En ese momento, Octavio y un segundo guardaespaldas salieron de la cocina, seguidos por Ernesto, que parecía furioso y confuso a la vez. «Te vas a arrepentir de esto», lanzó, mirando a Valeria. «Cuando te des cuenta de que nadie te quiere, vendrás arrastrándote a mis pies, rogándome que te acepte de nuevo». Valeria se acercó lentamente a su marido, mirándole directamente a los ojos. «Me gustaría hacer un brindis», dijo en voz alta, levantando una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba, «por el hecho de que esta sea la última vez que me ves». Se bebió el champán de un trago, dejó la copa vacía en la bandeja, se volvió hacia Octavio y asintió. «Estoy lista». Salieron de la casa entre los susurros de los sorprendidos invitados y subieron al coche que los esperaba. Cuando el coche arrancó, Valeria no miró atrás, miró hacia adelante, hacia la carretera que conducía a un futuro desconocido pero libre. El piso de Octavio estaba en un moderno rascacielos del centro de la ciudad. Era un apartamento espacioso con un interior minimalista, claramente de soltero, pero acogedor y limpio. «Ponte cómoda», dijo Octavio, acompañando a Valeria al salón. «Este es mi piso libre. Casi nunca vengo aquí.
Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Valeria se sentó cautelosamente en el borde del sofá, aún sin creerse lo que había pasado. Hacía una hora había sido la mujer de Ernesto Maldonado, encerrada en una jaula de oro, y ahora estaba sentada en el piso de su amigo del instituto, libre. No sé cómo agradecértelo, dijo en voz baja, mirando a Octavio. Arriesgaste tu reputación, tu posición. No pienses en eso, la interrumpió Octavio suavemente, sentándose en la silla de enfrente. No podía dejarte allí cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Nadie merece ser tratado así. ¿Pero qué pasará después?, preguntó Valeria, pensando por primera vez en el futuro. No tengo trabajo, ni dinero, ni... Tienes tiempo, dijo Octavio. Tiempo para pensar, para decidir lo que quieres de la vida. Mientras tanto, puedes quedarte aquí. Hay comida en la nevera, ropa de cama en el armario, todo lo que necesitas en el baño. Yo vivo en otro piso, así que estarás sola. Nadie te molestará. ¿Y Ernesto?, preguntó Valeria y le tembló la voz. No me lo perdonará. Vendrá a buscarme. Que lo intente, dijo Octavio con firmeza. Soy concejal. Tengo contactos policiales. Si intenta hacerte daño, tendrá que vérselas no solo conmigo, sino con la ley. Valeria sintió que la tensión que la había retenido todos estos años empezaba a ceder lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. Gracias, dijo sinceramente. No sé si alguna vez podré devolverte todo lo que has hecho. Ya me lo has devuelto, sonrió Octavio. Encontraste el valor para marcharte. Fue tu elección, tu decisión. Yo solo te ayudé a darte cuenta. Se levantó y sacó las llaves del bolsillo. Son del piso, dijo, poniéndolas sobre la mesa delante de Valeria. Aquí estás perfectamente segura. Mañana me pasaré a ver cómo te adaptas y si necesitas algo. De momento, será mejor que descanses. Ha sido un día duro. Valeria asintió, sintiendo que el cansancio la invadía. Octavio se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volvió. Y Valeria, bienvenida a tu nueva vida.